Emmanuel Goldenberg Robinson. A los 10 años deja su Rumanía natal para partir junto a su familia a los Estados Unidos. Se establece en el lado oeste de Nueva York y acude al City College, en el cual se graduará. Como es un buen estudiante, accede a la prestigiosa Universidad de Columbia, donde deja entrever un interés por el mundo de la interpretación, lo que le hace ganar una beca en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Allí cambia su nombre por el de Edward G. Robinson, con el que empieza a hacer pequeñas interpretaciones en 1913 en diversas funciones de vodevil. Debuta en Broadway en 1915 y durante los 15 siguientes años de su vida continúa apareciendo cada vez con más reconocimiento en un extenso número de obras, entre ellas The Kieser de 1929, una comedia en 3 actos que también escribió con Joe Swerling, quien luego sería en los años del sonoro uno de los más afamados guionistas de la industria. Había intervenido previamente en un filme mudo titulado The Bright Soul de John Stuart Robinson, pero no debió quedar demasiado satisfecho porque no volvió a probar fortuna hasta 1929, ya con el cine sonoro en plena efervescencia. Tras su maravilloso Rico Bandello en El hampa dorada en 1931 de Melvin Leroy, una interpretación que llegó a ser, sin lugar a dudas, el prototipo del gángster que, en adelante, sería retratado en la pantalla. Robinson fue encasillado durante muchos años en papeles parecidos, pero en muy poco tiempo demostró que era un actor excelso, capaz de dar vida a multitud de personajes diferentes. En aquellos primeros años 30, en los que se familiarizó con su nuevo medio, trabajó con los mejores directores de Hollywood: Howard Hawks, Pasto de tiburones, La ciudad sin ley, John Ford, Pasaporte a la fama, Michael Curtiz, Kirk Galahad, Anatoly Litvak, The Amazing Dr. Kleehouse y Confesiones de un espía nazi. Con William August Wellman, El hacha justiciera. En 1940 ofrece inolvidables interpretaciones en 2 adaptaciones biográficas para la gran pantalla, ambas dirigidas por William Dieterle: La mágica bala del Dr. Ehrlich, la crónica del célebre científico alemán que ideó una cura para las enfermedades venéreas, y La vida de Reuter, la historia del hombre que estableció las primeras agencias de noticias telegráficas. Sus mejores interpretaciones llegarían durante la década de los 40, casi todas ellas en memorables obras de cine negro o dramas psicológicos. En 1941 será un despótico Walt Larsen en El lobo de mar de Michael Curtiz, el cual, con mano maestra, disfraza el matiz aventurero para mostrar una parábola filosófica sobre la vida y la muerte. Robinson sostiene enteramente un guión escrito por Robert Rosen antes de devenir un magnífico director, y dibuja la personalidad de un tirano descendiente directo del capitán Bligh de Rebelión a bordo, que dirige su tripulación sin el menor signo de humanidad. Entre 1942 y 1943 forma parte del nutrido elenco de buenos actores que ofrecen su cara a las 2 célebres producciones de episodios de Julien Duvivier, 6 destinos y Al margen de la vida. En 1944 interviene en 2 obras maestras del cine negro: Perdición, de Billy Wilder, y La mujer del cuadro, de Fritz Lang.
En la primera, la adaptación de la novela de James Malahan Kane es Palton Keys, un hombre que basa todas sus teorías en ese enanito que lleva dentro, y el jefe y amigo de Fred McMurray, ese agente de seguros que, por amor, estafa a su propia firma y por lo tanto también a su amigo. En La mujer del cuadro, la soberbia y libre adaptación de la novela de James Harold Wallis, On Outward, Robinson interpreta a Richard Quanley, un apacible y tímido profesor de psicología, experto en criminología que, al detenerse delante de unas vitrinas, admira el retrato de una mujer bellísima. Después de haber bebido alguna copita de más, se encuentra en la calle con la mujer del cuadro, que le invita a su casa. A partir de aquí, el pobre profesor se verá envuelto en una pesadilla, urdida malévolamente por el maestro Lang, donde el sueño se confunde con la realidad. Robinson borda su papel, pero no se quedan atrás ni la Venne ni un Dandurgia inquietante. La idea del clima de pesadilla en un relato gustó a Fritz Lang, que para su siguiente film, Perversidad, una nueva versión de La Colfa de 1931 de Jean Renoir, volvió a invitar al mal sueño a los tres protagonistas de La mujer del cuadro, Joan Venne, Dandurgia y, por supuesto, Edward G. Robinson. Este vuelve a estar inconmensurable, incorporando a un atribulado cajero que mantiene una mediocre relación marital con su esposa. Una mujer fría y calculadora que no le deja ni respirar, por lo que dedica la mayor parte de su tiempo en casa a pintar. La ironía con que presenta Lang a su protagonista, el azar misterioso que decide que Robinson y una mujer de gran belleza se conozcan, la situación tan insostenible que fuerza a un hombre modesto a cometer un desfalco en su empresa, pintar y no firmar sus cuadros para que los filme la mujer. Todo esconde un trasfondo tan irónico que explota a la luz cuando presenciamos el destino fatal de ese pequeño burgués que acaba siendo un artista de éxito y un homicida cuyo crimen queda impune, pero que vivirá en la miseria y atormentado por el continuo recuerdo. Estará sencillamente magistral cuando al año siguiente el gran Orson Welles le ofrece la oportunidad de trabajar a su lado en El extraño de 1946, interpretando a un cazador de nazis que deja escapar a uno para que le lleve hasta otro más gordo. Welles, que vive bajo otro nombre respetado en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra. En Cayo Largo, que protagonizó a las órdenes de John Huston en 1948, es un sabueso terco pero tranquilo y calculador. Interpreta a un gángster en decadencia absoluta, con los nervios a punto de saltar por los aires en cualquier momento. Cayo Largo, realizada a partir de una pieza de teatro de Maxwell Anderson y escrita por el también director Richard Brooks y por el propio Huston, narra la historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que marcha a un hotel de Florida, en Cayo Largo, para ver al padre, un hombre inválido, Lionel Barrymore, que para entonces lo era de verdad, y a la viuda de un compañero del ejército. A ese hotel llegan también Robinson, su alcohólica amante Claire Treble y sus matones, que secuestran a los demás y obligan al veterano a patronear un yate que lo lleve a Cuba. Hay poca acción en Cayo Largo. Lo principal es la atención que crea Robinson en sus cautivos y entre sus hombres mismos. La película es más bien conocida por contar entre sus créditos a Humphrey Bogart y Lauren Bacall
entonces ya marido y mujer, pero quienes resultan memorables son Robinson, el gángster derrotado que conserva la crueldad y la malicia como rasgos de identidad de poder, y Claire Trevor, que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria. Su cima crítica, que no necesariamente interpretativa, llegaría un año después, en 1949, cuando, por su recreación de Gino Monetti en Odio entre hermanos, de Joseph L. Mankiewicz, ganaría el premio de interpretación en el Festival Internacional de Cannes. Inspirada en un capítulo de una novela de Jerome Waitman, Mankiewicz reconstruye en flashback la vida de un emigrante italiano, barbero de oficio, encarnado fabulosamente por Robinson, que a fuerza de manejar el dinero de sus compatriotas se convierte en un peculiar banquero. Gran melodrama familiar de Mankiewicz, que a su pesar no pudo volver a contar con Robinson para ninguna de sus siguientes películas, como era su deseo. Los años 50 fueron nefastos para Robinson. A pesar de haberse destacado como uno de los actores que más ayudaron a la causa patriótica durante la Segunda Guerra Mundial, su nombre fue asociado por chivatos con organizaciones comunistas. Fue llamado a testificar delante del Comité de Actividades Antiamericanas y fue declarado limpio de toda sospecha, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, solo era llamado para películas de bajo presupuesto y los directores no confiaban demasiado en él. Sus interpretaciones más conocidas en esta década fueron las de un hombre de negocios sin escrúpulos en La pasión de su vida de 1950 de Gregory Radov. John B. Hans Cover, un famoso jugador de béisbol, en Big Leaguer de 1953 de Robert Aldrich, un elegante criminal como siempre acostumbró a ser en The Glass Rat de 1953 de Jack Arnold. Volvió a enfundarse la imagen de gángster típica de los años 30 en Martes Negro de 1954 de Hugo Fregonés. El odioso y conspirador hebreo Datan de los 10 Mandamientos 1956 de Cecil B. DeMille y uno de los amigos de Sinatra en Millonario de Ilusiones 1959 de Frank Capra. En 1956 se vio forzado a vender su famosa colección de pintura impresionista, una de las más grandes y prestigiosas del mundo, para hacer frente al divorcio de su mujer de 29 años, la actriz Gladys Loy. Decide dejar el cine por unos años y vuelve a Broadway para intervenir en la obra de Paddy Chayefsky, Middle of the Night, que fue un rotundo éxito. En los 60 vuelve a disfrutar de buenos papeles. Vicente Minnelli le rescata en 1962 para que acompañe a Kirk Douglas en su continuación del Cautivo del Mar, que fue 2 semanas en otra ciudad, y en 1963. Alexander McKendrick le ofrece el protagonismo de Huida hacia el Sur. De aquí en adelante, sus apariciones serán más bien secundarias en filmes como El Gran Combate, 1964, de John Ford, El Rey del Juego, 1965, de Norman Jewison, o El Oro de McKenna, 1969, de J. Lee Thompson. Murió de cáncer sin ver estrenada su última película, Cuando el destino nos alcance, 1973, de Richard Fleischer, donde Robinson estaba espléndido al lado de Charlton Heston, en la adaptación de la famosa novela de ciencia ficción de Harry Harrison,
Make room, make room. Recibió un año antes, en 1972, un Oscar honorífico por sus fabulosas interpretaciones en el cine, su gusto por las artes y por ser un ciudadano norteamericano modelo, en suma, un hombre del Renacimiento, de sus amigos en la industria que le aman, los mismos que, durante más de 4 décadas, no le otorgaron ni siquiera una sola nominación al Oscar como mejor actor, oficio en el cual fue, pese a su corta estatura, uno de los más grandes.